El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando Camila Ríos terminó de limpiar el último piso del edificio de oficinas en el centro de Santiago. Sus manos agrietadas por el cloro aún temblaban de cansancio, pero no podía parar. En 2 horas tendría que estar en la panadería cortando pan desde las 6 hasta las 12 del día. Después, si tenía suerte, conseguiría algunas horas limpiando casas en Las Condes. Caminó por las calles vacías con sus zapatos gastados haciendo eco en el pavimento. En su mochila raída llevaba un termo con té frío y 2 marraquetas que le había regalado don Carlos el panadero. Era todo lo que tendría hasta la noche. Camila tenía 17 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido mucho más. Desde los 14, cuando se escapó del último hogar de menores, había aprendido a sobrevivir sola. No le quedaba familia, no tenía casa, pero tenía algo que muchos habían perdido: dignidad. Nunca había robado, nunca había mentido para conseguir trabajo, nunca había aceptado favores que la pusieran en peligro. Mientras subía la escalera del hostal, donde rentaba una pieza diminuta por semana, pensó en su hermana menor, Sofía. La habían separado cuando ella tenía 8 años y Sofía apenas 5. No sabía dónde estaba ahora, pero cada peso que ahorraba lo guardaba con la esperanza de encontrarla algún día. Al mismo tiempo, a 30 kilómetros de distancia, Rodrigo Montalbán se despertaba en su mansión de Vitacura. No había dormido bien en meses. Su hijo Benjamín, de 8 años, había pasado otra noche en silencio absoluto, mirando el techo sin pronunciar una sola palabra. Rodrigo se levantó y caminó hasta la habitación de su hijo. Lo encontró despierto, como siempre, con los ojos perdidos en algún punto del espacio. Se sentó en la orilla de la cama y le acarició el cabello. «Buenos días, campeón», le susurró como cada mañana durante los últimos 3 años. Benjamín no respondió. No lo había hecho desde el accidente que se llevó a su madre Isabel. Los médicos decían que no había daño cerebral, que era trauma emocional. Los terapeutas hablaban de tiempo y paciencia, pero Rodrigo empezaba a perder la esperanza. Era el dueño de la empresa constructora más importante del país. Sus edificios definían el skyline de Santiago. Tenía poder, dinero, influencia, pero no podía hacer que su hijo le dirigiera la palabra. Se duchó y se vistió con uno de sus trajes italianos. Su asistente ya lo esperaba en el Mercedes-Benz con la agenda del día. 3 reuniones con inversionistas extranjeros, una conferencia de prensa y por la noche el evento más exclusivo del año social santiaguino, la cena benéfica de la Fundación Esperanza en el Hotel Palacio de los Andes. Camila llegó a la panadería con los ojos hinchados de sueño. Don Carlos la miró con preocupación. «Niña, tienes que descansar. No puedes seguir así». Ella sonrió cansada mientras se amarraba el delantal. «Estoy bien, don Carlos. Solo necesito juntar un poco más de plata». «¿Para qué?» «Para ir a Santiago. Para encontrar a mi hermana». Don Carlos suspiró. Conocía la historia de Camila. Sabía de su búsqueda incansable. Le tenía cariño, como el abuelo que ella nunca tuvo. «Mira, hoy hay una fiesta grande en el hotel de al lado. Van a necesitar meseros extras. Mi cuñado trabaja ahí. ¿Le puedo hablar?» Los ojos de Camila se iluminaron. Los eventos en hoteles 5 estrellas pagaban bien, mucho mejor que sus trabajos habituales. ¿En serio me ayudaría? Claro, pero tienes que prometerme que después vas a descansar al menos un día completo. Esa tarde, mientras Rodrigo se preparaba para la cena benéfica, eligiendo entre 3 corbatas y pensando si llevar o no a Benjamín, Camila se cambiaba en el vestuario de empleados del hotel. Le habían conseguido un uniforme de mesera que le quedaba un poco grande, pero estaba limpio y planchado. Se miró en el espejo roto del vestuario. Sus ojos cafés estaban cansados, pero brillaban con una determinación que nunca la había abandonado. Esa noche ganaría más dinero del que había visto en semanas. No sabía que en pocas horas su vida y la de un niño silencioso cambiarían para siempre en una pista de baile que ella no tenía permitido pisar. La cena benéfica de la Fundación Esperanza reunía cada año a lo más selecto de la sociedad chilena. En el salón principal del Hotel Palacio de los Andes, bajo enormes arañas de cristal, se mezclaban empresarios, políticos y aristócratas en una noche donde cada copa de champaña costaba más de lo que Camila ganaba en una semana. Rodrigo llegó acompañado de Benjamín, vestido con un pequeño smoking que Isabel había mandado a hacer antes de morir. El niño caminaba de la mano de su padre con la mirada perdida, ajeno al bullicio elegante que los rodeaba. «Rodrigo, Kate Gusto Verde», lo saludó Soledad Cruz, su cuñada,
viuda del hermano mayor de Isabel. Era una mujer de 50 años, impecablemente vestida, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. ¿Estás seguro de que era buena idea traer a Benjamín? Hay mucha gente, mucho ruido. Necesita salir, Soledad. Los médicos dicen que la estimulación social puede ayudarlo. Los médicos dicen muchas cosas, murmuró ella mientras acariciaba el cabello de Benjamín. Pobrecito, se ve tan perdido. Rodrigo apretó los dientes. Soledad siempre encontraba la manera de hacerlo sentir culpable. Desde la muerte de Isabel había estado presente en cada decisión, cada terapia, cada momento difícil. Se justificaba diciendo que era lo que Isabel habría querido. Pero Rodrigo a veces sentía que su presencia constante asfixiaba más que ayudaba. En la cocina del hotel, Camila recibía instrucciones rápidas del jefe de meseros. Tú te encargas de las mesas del fondo. No hables con los invitados a menos que te pregunten algo. Sonríe, sé amable y, sobre todo, no rompas nada. Estos platos cuestan más que tu sueldo de un mes. Camila asintió nerviosa. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Los manteles eran de lino blanco. La cristalería brillaba bajo las luces y el olor a flores frescas se mezclaba con perfumes caros. Cargó su primera bandeja con copas de champa y se dirigió al salón. Al principio se sintió invisible como siempre. Los invitados la miraban solo lo suficiente para tomar una copa sin verla realmente. Era parte del decorado, como los arreglos florales o la música de fondo. Rodrigo se movía entre los invitados con la desenvoltura de quien había nacido en ese mundo. Saludaba, sonreía, hacía conversación automática sobre negocios y política, pero su atención estaba siempre en Benjamín, que permanecía a su lado sin interactuar con nadie. El niño está igual, comentó discretamente Patricia Lynn, esposa de un senador. ¿No has pensado en internarlo en algún lugar especializado? Hay clínicas muy buenas en Estados Unidos. Benjamín no está loco, Patricia. Solo está triste. Claro, pero a veces los niños necesitan ayuda profesional más intensiva. Mi cuñada conoce a un médico en Miami que hace milagros con casos como el de Benjamín. Rodrigo cambió de tema, pero las palabras se quedaron clavadas. Casos como el de Benjamín, su hijo era un caso. Mientras tanto, Camila había encontrado su ritmo. Descubrió que si se movía con confianza, nadie cuestionaba su presencia. Sirvió copas, retiró platos, esquivó conversaciones de negocios millonarios con la agilidad de quien había aprendido a ser invisible, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones. Hablaban de vacaciones en Europa como si fueran al supermercado, de comprar casas como si fueran zapatos, de problemas que a ella le parecían absurdos. Mi hija no quiere ir a estudiar a Londres. Prefiere París. ¿Tú qué opinas? Mis acciones de la minera subieron 30%, pero mi asesor dice que venda. No sé qué hacer. El arquitecto me está volviendo loca con los planos de la casa de la playa. Quiere cambiar toda la terraza. Camila pensó en su hermana Sofía, en su pieza diminuta en el hostal, en las marraquetas que don Carlos le regalaba. Dos mundos tan diferentes que parecían planetas distintos. Cerca de las 10 de la noche, después del discurso de la presidenta de la fundación y la subasta benéfica, comenzó la música. Una orquesta de cámara tocaba valses clásicos, mientras las parejas se dirigían a la pista de baile. Camila observaba desde un rincón recogiendo copas vacías. Había algo hipnótico en el movimiento de los bailarines, en la forma como las mujeres flotaban con sus vestidos largos, en la elegancia de los hombres guiándolas por la pista. Fue entonces cuando vio al niño. Benjamín estaba sentado solo en una mesa mientras su padre bailaba con una señora mayor. El pequeño miraba la pista con una expresión que Camila reconoció inmediatamente, la misma soledad que ella sentía cada noche al llegar a su cuarto vacío. Sin pensarlo, dejó su bandeja y se acercó a él. ¿Te gusta la música?, le preguntó en voz baja. Benjamín la miró por primera vez en la noche. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. «¿Sabes bailar?», insistió Camila. El niño no respondió, pero tampoco apartó la mirada. «Yo tampoco sé muy bien, pero podemos intentarlo». Le extendió la mano con una sonrisa genuina, la primera que había mostrado en toda la noche. Benjamín miró la mano extendida de Camila durante varios segundos que parecieron eternos. En el salón, las parejas seguían girando al compás del vals, ajenas al momento que se desarrollaba en una mesa del rincón.
Camila no retiró la mano. Había algo en los ojos de ese niño que le recordaba a su hermana Sofía cuando era pequeña. Esa mezcla de curiosidad y miedo que aparecía cuando el mundo se volvía demasiado grande y silencioso. «No tienes que hablar», le susurró. «Solo tienes que moverte conmigo». Lentamente, como si despertara de un sueño muy largo, Benjamín puso su pequeña mano en la de ella. Camila sonrió y lo ayudó a levantarse de la silla. Lo guió hacia un espacio libre cerca de su mesa, lejos del centro de la pista donde bailaban los adultos. No era exactamente bailar lo que hicieron al principio. Camila simplemente se balanceaba suavemente de un lado a otro, sosteniendo las manos del niño, siguiendo el ritmo de la música. Benjamín la imitó tímidamente. Sus movimientos eran rígidos, como si hubiera olvidado cómo mover su cuerpo con libertad. Pero poco a poco algo cambió en su postura. Sus hombros se relajaron, sus pies encontraron el compás. «Así está bien», le murmuró Camila. «La música es como las olas del mar. Solo tienes que dejarte llevar». Fue entonces cuando pasó algo extraordinario. Benjamín levantó la mirada hacia ella y por primera vez en 3 años sonrió. No era una sonrisa completa, apenas una pequeña curvatura en las comisuras de sus labios, pero era real. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo mágico en ese momento, algo que iba más allá de la música y el baile. Era como si hubiera encontrado a alguien que entendía su soledad sin necesidad de palabras. Empezaron a moverse con más confianza. Camila lo hacía girar suavemente. Él la seguía con pasos cada vez más seguros. La música los envolvía creando una burbuja invisible que los separaba del resto del mundo. Rodrigo terminó su baile protocolar con la esposa del embajador y buscó a su hijo con la mirada. Lo que vio lo dejó paralizado. Benjamín estaba bailando. Su hijo, que no había mostrado interés por nada en 3 años, estaba bailando con una de las meseras. Pero no era solo eso. Había algo en la expresión del niño, una chispa de vida que Rodrigo había creído perdida para siempre. Se acercó lentamente, sin querer romper el hechizo. Otros invitados también habían notado la escena. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco mientras más personas dirigían su atención hacia la extraña pareja de bailarines. Camila se dio cuenta de que los estaban observando, pero no se detuvo. Benjamín confiaba en ella. Se había abierto por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. No iba a traicionarlo por las miradas de desaprobación de gente que no lo conocía. La música llegó a su clímax y luego comenzó a desvanecerse. Camila y Benjamín redujeron el ritmo hasta quedarse quietos, aún tomados de las manos. El salón había quedado en completo silencio. Fue entonces cuando Benjamín hizo algo que nadie esperaba, se acercó a Camila, se puso de puntitas y le susurró al oído. «Gracias». La palabra resonó en el silencio como una campana. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. Su hijo había hablado. Después de 3 años de mutismo, había pronunciado su primera palabra. «Benjamín», murmuró acercándose a ellos. El niño se volvió hacia su padre con los ojos brillantes. «Papá, ella baila conmigo», dijo con voz ronca por el desuso, pero clara. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. Se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con fuerza mientras Camila daba un paso atrás, consciente de que había sido testigo de algo muy íntimo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Rodrigo sin soltarlo. «Camila», respondió ella en voz baja. «Camila», repitió Benjamín saboreando el nombre. «¿Puedes bailar conmigo otra vez?» «Yo, Camila». Miró alrededor. Todos los invitados los observaban. Algunas señoras susurraban entre ellas con expresiones de desaprobación. El jefe de meseros se acercaba con cara de pocos amigos. «Yo tengo que trabajar». «No», dijo Benjamín con firmeza. «Quiero que bailes conmigo». Era la oración más larga que había pronunciado en años y la dijo con una determinación que sorprendió a todos. Rodrigo miró a Camila. Era muy joven, probablemente menor de edad. Estaba delgada, con ojeras que hablaban de cansancio y preocupaciones, pero había conseguido algo que médicos, terapeutas y especialistas no habían logrado. Había hecho hablar a su hijo. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó suavemente. 17, respondió Camila, preparándose para irse.
Sabía que había cruzado una línea invisible. ¿Dónde vives? ¿Con quién? Vivo sola. La respuesta cayó como una piedra en agua quieta. Rodrigo intercambió miradas con Soledad, que se había acercado con expresión preocupada. Señorita, intervino él. Jefe de meseros. Necesita volver a trabajar inmediatamente. No, dijo Benjamín interponiéndose entre Camila y el hombre. Ella se queda conmigo. Benjamín, murmuró Soledad. Cariño, ven con la tía. Pero el niño no se movió. Por primera vez, en 3 años sabía exactamente lo que quería. El salón se había convertido en un escenario de murmullos y miradas curiosas. Rodrigo se encontraba en el centro de una situación que no sabía cómo manejar. Su hijo, después de 3 años de silencio, no solo había hablado, sino que se aferraba a una desconocida como si fuera su salvavidas. Rodrigo, creo que deberíamos irnos, susurró Soledad tomándolo del brazo. Benjamín está sobreestimulado. Esto no es normal. Normal. Rodrigo la miró con incredulidad. Mi hijo acaba de pronunciar más palabras en 5 minutos que en 3 años. ¿Y tú me hablas de normal? El jefe de meseros se acercó con paso firme, claramente molesto por la situación. Señor, lamento la interrupción, pero la empleada debe volver a sus labores inmediatamente. Tenemos un protocolo muy estricto sobre la interacción con los invitados. Camila dio un paso hacia atrás, intimidada por la autoridad del hombre. Sí, señor, ya me voy. No te vayas. Benjamín la tomó de la mano con fuerza. Por favor, no te vayas como mamá. Las palabras del niño cayeron como un rayo. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la primera vez que Benjamín mencionaba a su madre desde el accidente. Benjamín, mi amor. Soledad se arrodilló junto al niño. Mamá no se fue. Mamá está en el cielo. ¿Recuerdas? Las personas se van, murmuró Benjamín sin soltar la mano de Camila. Siempre se van. Rodrigo miró a Camila, que permanecía inmóvil, claramente abrumada por la situación. En sus ojos vio algo que reconoció. El mismo dolor que él había visto en el espejo durante los últimos 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, le preguntó de repente. Camila parpadeó sorprendida por la pregunta. Yo esta mañana desayuné esta mañana y almorzaste, cenaste. Ella negó con la cabeza avergonzada. Rodrigo tomó una decisión impulsiva. Roberto se dirigió al jefe de meseros. ¿Cuánto le pagas por esta noche, señor? No creo que cuánto. 30,000 pesos. Rodrigo sacó su billetera y le entregó 200,000 pesos. Aquí tienes para cubrir su sueldo y algo más. Ella no trabaja más esta noche. Señor Montalbán, entiendo su gesto, pero tenemos normas. Las normas se pueden cambiar. Rodrigo se irguió usando el tono de voz que empleaban las juntas directivas, especialmente cuando uno de tus principales donantes lo solicita. El hombre tragó saliva y asintió a regañadientes, alejándose con el dinero. Patricia Larraín se acercó con expresión preocupada. Rodrigo querido, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? La niña es una empleada. Esto puede malinterpretarse. Lo único que veo es que mi hijo está hablando por primera vez en 3 años, Patricia, y eso es lo único que me importa. Camila observaba el intercambio sin entender completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que había perdido su trabajo de la noche, pero que de alguna manera había ganado algo mucho más valioso, la confianza de un niño que parecía tan perdido como ella. Señor, murmuró, no es necesario que tienes hambre, la interrumpió Rodrigo. Camila asintió casi sin darse cuenta. No había comido nada desde las marraquetas de la mañana. Benjamín, ¿quieres cenar con Camila y conmigo? Los ojos del niño se iluminaron. Podemos, en serio, en serio. Soledad se acercó más bajando la voz. Rodrigo, piénsalo bien. No conoces a esta chica. No sabes nada de ella. Sé que hizo sonreír a mi hijo. Sé que lo hizo hablar. Por ahora eso es suficiente. Se dirigieron al restaurante del hotel, dejando atrás el salón de baile y los murmullos de desaprobación. Rodrigo pidió una mesa privada lejos de las miradas curiosas.
Camila se sentía completamente fuera de lugar. El restaurante era más elegante que cualquier lugar donde hubiera estado. Los meseros usaban guantes blancos y había más tenedores en la mesa de los que ella había visto en su vida. «Pide lo que quieras», le dijo Rodrigo suavemente. «Yo no sé». Camila miró el menú, pero las palabras se difuminaban. Había sido un día muy largo y todo era demasiado abrumador. «¿Te gusta la pasta?», preguntó Benjamín. Era la primera vez que el niño le dirigía la palabra a alguien que no fuera su padre o Camila. «Sí», respondió ella sonriendo. «Me gusta mucho». «A mí también». «Papá, ¿podemos pedir pasta?». Rodrigo sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. Su hijo estaba teniendo una conversación normal, espontánea. «Por supuesto, pasta para todos». Mientras esperaban la comida, Benjamín no paraba de hablar. Le contó a Camila sobre su habitación, sobre sus juguetes, sobre su gato que se llamaba Manchas. Era como si las palabras hubieran estado represadas durante 3 años y ahora fluyeran sin control. Camila lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo con sus ocurrencias. Rodrigo la observaba intrigado. Había algo en la forma como trataba a Benjamín, natural y sin condescendencia, que era diferente a todos los adultos que habían intentado conectar con su hijo. «¿Dónde aprendiste a bailar?», le preguntó cuando Benjamín se distrajo jugando con los cubiertos. «Mi hermana y yo bailábamos cuando éramos pequeñas. Poníamos música en la radio y bailábamos en la cocina de nuestra casa». «¿Tienes hermanos?». La sonrisa de Camila se desvaneció un poco. «Una hermana Sofía, pero no la veo desde hace mucho tiempo». «¿Por qué no?». «Es complicado». Rodrigo no insistió, pero la respuesta le dijo mucho. Esta chica llevaba su propia carga de dolor, su propia pérdida. Cuando llegó la comida, Benjamín comió con más apetito del que había mostrado en meses. Hablaba entre bocados, preguntaba sobre todo, se reía con facilidad. Camila dijo de repente: «Puedes venir a mi casa mañana. Quiero mostrarte mi cuarto». Camila miró a Rodrigo sin saber qué responder. «No sé si por favor», insistió Benjamín. «Hace mucho que no tengo un amigo». La palabra amigo resonó en el silencio. Rodrigo se dio cuenta de que era cierto. Su hijo no tenía amigos. Había estado tan enfocado en médicos y terapias que había olvidado que Benjamín era simplemente un niño que necesitaba conexión humana. «¿Dónde vives?», le preguntó a Camila. «En un hostal en el centro». «¿Es seguro?». Camila se encogió de hombros. «Es lo que puedo pagar». Rodrigo tomó otra decisión impulsiva. «¿Te gustaría quedarte en casa esta noche? Tenemos habitaciones de huéspedes y mañana podemos hablar mejor». «No puedo aceptar eso, señor». «¿Por qué no?». «Porque no me conoce. Y yo no lo conozco a usted». «Pero me conoces a mí», intervino Benjamín. «Y yo te conozco a ti. Eso es suficiente». Rodrigo sonrió. Su hijo tenía razón. A veces las conexiones más importantes eran las más simples. «Solo por esta noche», insistió. «Mañana decides qué quieres hacer». Camila los miró a ambos. En los ojos de Benjamín vio esperanza. En los de Rodrigo algo que no había visto en mucho tiempo. Bondad genuina. «Está bien», murmuró. «Solo por Esta noche, la mansión de Rodrigo en Vitacura era todo lo que Camila había imaginado y más. Mientras el Mercedes se deslizaba por las calles silenciosas del barrio alto, ella observaba por la ventana casas que parecían palacios, jardines perfectamente cuidados y una tranquilidad que contrastaba brutalmente con el bullicio del centro donde vivía. «¿Ahí es donde vives?», preguntó Benjamín presionando su cara contra el vidrio. «Sí», respondió Camila, sintiéndose cada vez más pequeña. «Pero es muy diferente a esto». «No importa», dijo el niño con naturalidad. «Lo importante es que ahora estás aquí». Cuando entraron a la casa, Camila tuvo que hacer un esfuerzo para no quedarse boquiabierta. Los techos eran altísimos. Había cuadros en las paredes que parecían de museo, y todo estaba impecablemente ordenado. Era como entrar a una revista de decoración. Carmen llamó a Rodrigo a una mujer mayor que apareció de inmediato. «Prepara la habitación azul para nuestra invitada, por favor». «Por supuesto, señor Montalbán», respondió Carmen, mirando a Camila con curiosidad.
pero sin hacer preguntas. Carmen cuida de nosotros desde que Benjamín era bebé, explicó Rodrigo. Es prácticamente de la familia. ¿Quieres ver mi cuarto?, preguntó Benjamín tomando a Camila de la mano. La habitación del niño era enorme, con una cama que parecía hecha para un rey, estantes llenos de libros y juguetes y una ventana que daba al jardín. Pero lo que más llamó la atención de Camila fue lo ordenado que estaba todo. Demasiado ordenado para un niño de 8 años. ¿Juegas con todos estos juguetes?, preguntó señalando los estantes. Benjamín negó con la cabeza. Hace mucho que no juego, pero hoy quiero jugar contigo. Sacó una caja de Legos y la abrió en el suelo. Por primera vez en años comenzó a construir algo sin que nadie se lo pidiera. Camila se sentó a su lado y lo ayudó siguiendo sus instrucciones mientras él explicaba con detalle lo que estaban armando. Rodrigo los observaba desde la puerta sin atreverse a interrumpir. Su hijo estaba concentrado, animado, vivo. Era como ver a un fantasma recuperar su cuerpo. Una hora después, Carmen apareció con chocolate caliente y galletas. La habitación ya está lista, señorita, le dijo a Camila. ¿Necesita algo más? No, gracias. Es usted muy amable, Benjamín, intervino Rodrigo. Ya es muy tarde, hora de dormir. Por primera vez en la noche, el niño puso resistencia. No quiero dormir. Quiero quedarme con Camila. Camila va a estar aquí mañana, le aseguró su padre. Necesita descansar. ¿Y tú también? ¿Prometes que vas a estar aquí cuando despierte?, le preguntó Benjamín a Camila con ojos suplicantes. Te lo prometo. Camila lo ayudó a ponerse el pijama y se quedó sentada en su cama mientras Rodrigo le leía un cuento. Benjamín se durmió con una sonrisa en los labios, aferrando la mano de ella. Hace meses que no se dormía tan fácil, murmuró Rodrigo cuando salieron del cuarto. Normalmente se queda despierto hasta muy tarde mirando el techo. Debe ser difícil para él, dijo Camila. Perder a su mamá tan pequeño fue un accidente de auto. Íbamos los tres, pero yo estaba manejando. Isabel murió en el hospital 2 días después. Benjamín no había vuelto a hablar desde entonces. Los médicos decían que era culpa del trauma, pero yo sabía que también era culpa mía. Porque es suya, porque estaba hablando por teléfono cuando pasó. Una llamada de trabajo que no podía esperar. O eso creía yo. No vi al otro auto hasta que fue demasiado tarde. Camila no supo qué decir. El dolor en la voz de Rodrigo era tan real que casi podía tocarlo. Lo siento mucho, murmuró. Durante 3 años he intentado todo. Therapeutes, médicos, especialistas. He llevado a Benjamín a los mejores profesionales del país, pero ninguno logró lo que tú lograste en una noche. Yo no hice nada especial, solo bailé con él. Ese es el punto. No intentaste curarlo ni cambiarlo. Solo lo viste como lo que es un niño que necesitaba un amigo. Carmen apareció para mostrarle su habitación a Camila. Era más grande que todo el hostal donde vivía, con una cama con doseles, un baño privado con tina y ropa limpia sobre una silla. Si necesita algo durante la noche, solo toque este botón, le explicó Carmen señalando un intercomunicador. Y no se preocupe por la ropa, mañana podemos ir a comprarle algo apropiado. Cuando se quedó sola, Camila se sintió abrumada. Se duchó con jabones que olían a flores, se puso el pijama de seda que Carmen había dejado y se acostó en la cama más cómoda en la que había estado en su vida. Pero no podía dormir. Todo era demasiado irreal. Esa mañana había despertado en un cuarto minúsculo, preocupándose por juntar dinero para la comida. Ahora estaba en una mansión después de haber cenado en el restaurante más elegante de Santiago. Pensó en don Carlos, en su trabajo en la panadería, en su búsqueda incansable de Sofía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado quedarse? La respuesta llegó cuando escuchó pasos pequeños en el pasillo. Se levantó y abrió la puerta. Benjamín estaba ahí en pijama, con los ojos grandes y asustados. No puedo dormir, susurró. Tuve una pesadilla. ¿Quieres contarme? Soñé que te ibas como mamá. Camila sintió que el corazón se le encogía. Se arrodilló frente a él. Yo no voy a irme como tu mamá, Benjamín. Tu mamá no quería irse. A veces pasan cosas que no podemos controlar, pero tú sí puedes controlar si te quedas. Sí, puedo decidir eso. ¿Y qué decides? Camila lo miró a los ojos. En ellos vio reflejada su propia soledad, su propia necesidad de pertenecer a algo más grande que el dolor. Decido quedarme un poco más. Benjamín sonrió y la abrazó con fuerza. Puedes llevarme a mi cuarto. A veces me da miedo caminar solo en la oscuridad. Por supuesto,
Lo acompañó de vuelta a su habitación. Le cantó una canción de cuna que le cantaba a Sofía cuando eran pequeñas y se quedó a su lado hasta que se durmió otra vez. Cuando regresó a su cuarto, Rodrigo la esperaba en el pasillo. Gracias, le dijo simplemente. No es nada, para mí es todo. Esa noche, por primera vez en meses, tanto Benjamín como Rodrigo durmieron toda la noche sin pesadillas. Y Camila soñó con Sofía, pero esta vez no era un sueño triste. Era un sueño donde las dos tenían un hogar seguro, donde alguien las cuidaba, donde no tenían que preocuparse por el día siguiente. Camila despertó con el sonido de pájaros cantando algo que no había escuchado en años. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que vio las cortinas de encaje y sintió la suavidad de las sábanas. Se incorporó lentamente, todavía sin creer que todo hubiera sido real. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Camila, ¿estás despierta?» Era la voz de Benjamín. «Sí, ya voy». Cuando abrió la puerta, encontró al niño ya vestido y peinado con una sonrisa enorme. «Buenos días, papá. Dice que podemos desayunar juntos en el jardín. ¿Has visto nuestro jardín?» Camila se asomó por la ventana y se quedó sin aliento. Era como un parque privado con césped perfectamente cortado, árboles, fruta, y una fuente. En el centro había una mesa puesta bajo una pérgola, cubierta de flores. «Es hermoso, Benjamín. Ven, espero abajo». Carmen hizo panqueques. Camila se vistió rápidamente con la ropa del día anterior. Se miró en el espejo y se sintió fuera de lugar. Su ropa arrugada y sus zapatos gastados no combinaban con la elegancia del lugar, pero los ojos de Benjamín la habían mirado como si fuera la persona más importante del mundo. En el jardín, Rodrigo ya estaba sentado leyendo el periódico, pero se levantó cuando ella apareció. «Buenos días, Camila. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. Mejor que en mucho tiempo. Siéntate aquí a mi lado», gritó Benjamín palmadeando la silla junto a él. El desayuno fue diferente a todo lo que Camila había experimentado. No era solo la comida, aunque los panqueques con miel y frutas frescas eran deliciosos. Era la conversación fácil, las risas de Benjamín, la forma como Rodrigo la incluía en todo, sin hacerla sentir como una extraña. «¿Sabes montar bicicleta?», preguntó Benjamín de repente. «Sí, aprendí cuando era pequeña». «Yo también sé. Papá, ¿puedo enseñarle mi bicicleta a Camila?» «Por supuesto, pero primero termina tu desayuno». Rodrigo aprovechó que Benjamín estaba distraído para hablar con Camila en voz baja. «Necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes familia? ¿Alguien que se preocupe si no llegas a casa?» «No, solo vivo yo en el hostal y trabajo, además de lo de anoche. Trabajo en una panadería por las mañanas y limpio oficinas por las noches. A veces consigo trabajos extras los fines de semana». «¿Cuánto ganas al mes?» Camila se sintió incómoda con la pregunta, pero respondió honestamente. La cantidad que mencionó era menos de lo que Rodrigo gastaba en una cena. «¿Y qué planes tienes? ¿Estudias?» «Dejé el colegio cuando tenía 15. Necesitaba trabajar». «¿Te gustaría volver a estudiar?» «No sé. Nunca lo pensé como una posibilidad real». Benjamín interrumpió la conversación jalando a Camila hacia el garaje para mostrarle su bicicleta. Era roja y brillante, claramente cara, pero había estado guardada durante mucho tiempo. «No la he usado desde que mamá murió», explicó el niño. «Ella me enseñó a andar sin rueditas. ¿Quieres que andemos juntos?» «No tengo bicicleta, Benjamín. Papá tiene una». «Papá, Camila, ¿puede usar tu bicicleta?» Rodrigo apareció con una sonrisa. «Claro, pero hace años que no la uso». «Espero que funcione». La bicicleta de Rodrigo era una mountain bike negra, mucho más grande de lo que Camila estaba acostumbrada, pero funcionaba perfectamente. Los tres salieron a dar una vuelta por el barrio. Camila no podía dejar de maravillarse con todo lo que veía. Las casas eran como pequeños palacios. Los jardines parecían salidos de cuentos de hadas y las calles estaban impecables. Era un mundo completamente diferente al que conocía. Benjamín pedaleaba entre ellos hablando sin parar, señalando todo lo que quería mostrarle a Camila. Su energía era contagiosa y por primera vez en años Rodrigo se sintió como un padre normal disfrutando de una mañana simple con su hijo. «¿Quieres ver mi lugar favorito?», preguntó Benjamín cuando llegaron a un pequeño parque. Los guió hasta una banca bajo un árbol enorme desde donde se podía ver toda la ciudad. «Mamá y yo veníamos aquí cuando yo estaba triste», explicó. Ella decía que cuando uno se siente pequeño es bueno recordar que el mundo es grande y que hay muchas cosas hermosas que descubrir.
Camila se sentó en la banca y miró el panorama. Desde ahí arriba, Santiago se veía diferente, menos caótico, más organizado. Podía ver las montañas a lo lejos, los edificios del centro, el río serpenteando entre los barrios. Tu mamá tenía razón, dijo. Es hermoso. ¿Tú también vienes a lugares así cuando estás triste?, preguntó Benjamín. Camila pensó en su pequeña ventana en el hostal, desde donde solo podía ver el edificio de enfrente. No, no tengo un lugar así. Ahora sí, dijo el niño con naturalidad. Ahora este también es tu lugar. De regreso a la casa, Rodrigo recibió varias llamadas de trabajo. Camila notó cómo su expresión cambiaba con cada conversación, volviéndose más tensa, más preocupada. ¿Todo está bien?, preguntó cuando colgó la última llamada. Problemas de trabajo, nada importante. Pero Camila había aprendido a leer las expresiones de la gente. Sabía cuando alguien mentía para proteger a otros. Había visto esa misma expresión en los rostros de los adultos cuando ella era pequeña y las cosas se ponían difíciles. Papá, dijo Benjamín de repente. Camila, puede quedarse más tiempo. No quiero que se vaya hoy. Rodrigo miró a Camila, quien se sintió puesta en una situación difícil. No puedo quedarme indefinidamente, dijo. Tengo que trabajar, tengo que pagar mi cuarto. ¿Y si no tuvieras que preocuparte por eso?, preguntó Rodrigo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que podrías quedarte aquí. Tenemos espacio suficiente. Podrías volver a estudiar, conseguir mejores oportunidades. No puedo aceptar eso. No le debo nada y usted no me debe nada a mí. No es sobre deudas, Camila, es sobre lo que es mejor para Benjamín. Y creo que tú también necesitas un lugar seguro donde estar. Benjamín se acercó y tomó las manos de ambos. Por favor, Camila, desde que llegaste, papá sonríe más y yo no tengo pesadillas. Somos como una familia. La palabra familia resonó en el corazón de Camila. Hacía tanto tiempo que no pertenecía a nada ni a nadie que había olvidado cómo se sentía ser parte de algo más grande. Solo por unos días más, murmuró, hasta que encuentre trabajo. ¿Prometes que no te vas a ir sin avisar?, preguntó Benjamín. Te lo prometo. Esa tarde, mientras Benjamín tomaba su siesta, Rodrigo y Camila se sentaron en el jardín a conversar. Él le contó sobre su empresa, sobre las presiones del trabajo, sobre lo difícil que había sido criar a Benjamín solo después de la muerte de Isabel. Camila le habló de su hermana, de su vida en las calles, de sus sueños de encontrar a Sofía algún día. ¿Has intentado buscarla oficialmente?, preguntó Rodrigo. No tengo recursos para contratar a alguien y las instituciones gubernamentales no me ayudan porque soy menor de edad. Yo podría ayudarte con eso. Camila lo miró sorprendida. ¿Por qué haría eso? Porque todos merecemos tener familia y porque creo que tú ya eres parte de la nuestra. Por primera vez en años, Camila sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Los siguientes días pasaron como un sueño para Camila. Se despertaba cada mañana sin el peso de la preocupación sobre dónde conseguir dinero para comer y Benjamín la recibía siempre con una sonrisa y planes para el día. Rodrigo había contratado a un investigador privado para buscar a Sofía. Y por primera vez en años, Camila tenía esperanza real de encontrar a su hermana. Pero no todo era perfecto. Las llamadas de trabajo de Rodrigo eran cada vez más frecuentes y tensas. Una mañana, mientras desayunaban, Carmen se acercó con expresión preocupada. Señor Montalbán, hay unas personas en la puerta que quieren hablar con usted. Dicen que son de los servicios sociales. El rostro de Rodrigo se tensó inmediatamente. ¿Servicios sociales? ¿Para qué, Camila?, murmuró Benjamín dejando de comer. Te van a llevar. Camila sintió que el estómago se le encogía. Conocía esa sensación. La había vivido demasiadas veces en su infancia. No lo sé, respondió honestamente. Rodrigo se levantó de la mesa. Quédense aquí. Voy a ver qué quieren. Desde la ventana del comedor, Camila y Benjamín vieron a Rodrigo hablar con una mujer mayor vestida de traje y un hombre joven con portapapeles. La conversación se veía tensa. No pueden llevarte, dijo Benjamín de repente. No voy a dejar que te lleven. Benjamín, a veces las cosas no dependen de lo que nosotros queramos, pero tú prometiste que no te ibas a ir y no me voy a ir por mi propia voluntad. Pero hay personas que tienen autoridad sobre niños como yo. ¿Por qué? Era una pregunta difícil de responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años las complejidades del sistema, la burocracia, las reglas que a menudo hacían más daño que bien, porque creen que saben lo que es mejor para mí? Rodrigo regresó al comedor con expresión sombría.
¿Qué querían?, preguntó Camila. Alguien reportó que hay una menor de edad viviendo aquí sin supervisión legal adecuada. Quieren llevarte de vuelta al sistema. ¿Quién los llamó? No me lo dijeron, pero tengo mis sospechas. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Carmen contestó y luego se acercó a Rodrigo. Es la señora Soledad. Dice que es urgente. Rodrigo tomó la llamada en su estudio, pero su voz se escuchaba desde el comedor. Soledad, fuiste tú quien llamó a los servicios sociales. Como que por el bien de Benjamín. Esa niña no es un peligro. No, no voy a echarla de mi casa. ¿Qué proceso legal? Cuando colgó, Rodrigo regresó con el rostro pálido. Mi cuñada inició un proceso para quitarme la custodia de Benjamín. Alega que no estoy en condiciones mentales estables para criarlo y que tu presencia aquí es evidencia de mi falta de juicio. Camila sintió que el mundo se le caía encima. Entonces me voy ahora mismo. No voy a ser la razón por la que usted pierda a su hijo. No, dijo Benjamín firmemente. No te vas, Benjamin. Tienes que entender. No, gritó el niño. Ya perdí a mamá. No voy a perderte a ti también. Se aferró a Camila con tanta fuerza que ella tuvo que sentarse para no perder el equilibrio. ¿Y si hablamos con los servicios sociales?, sugirió Rodrigo. Si les explico la situación. No funciona así, respondió Camila con amargura. Ellos tienen formularios, procedimientos. No les importa si soy feliz aquí o si Benjamín está mejor. Solo les importa seguir las reglas. Entonces cambiamos las reglas. ¿Cómo te adopto oficialmente? Las palabras quedaron flotando en el aire. Camila lo miró sin poder creer lo que había escuchado. ¿Qué? Si eres legalmente mi hija, no pueden llevarte a ningún lado. Pero, ¿es eso posible tan rápido? No sé, pero puedo averiguarlo. Tengo buenos abogados. Benjamín saltó de emoción. Sí, entonces serías mi hermana de verdad. Camila se sintió abrumada. La adopción significaría seguridad, familia, un futuro. Pero también significaría que Rodrigo tendría que enfrentar problemas legales por ella. No puedo pedirle que haga eso. Su cuñada ya lo está demandando. Si adopta a una chica de la calle, van a pensar que está loco. Tal vez esté loco, dijo Rodrigo con una sonrisa triste. Pero he visto a mi hijo sonreír más en una semana contigo que en 3 años sin ti. Si eso es locura, entonces prefiero estar loco. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierde la custodia de Benjamín por mi culpa? ¿Y si funciona? ¿Y si por primera vez en años somos una familia real? Camila miró a Benjamín, que la observaba con ojos suplicantes. Luego miró a Rodrigo, que esperaba su respuesta con la misma ansiedad. Está bien, murmuró. Si usted cree que puede funcionar, yo acepto. Benjamín gritó de alegría y la abrazó. Rodrigo sonrió y se acercó a abrazar a ambos. Vamos a necesitar ayuda legal inmediatamente, dijo, y vamos a tener que prepararnos para una pelea. ¿Qué clase de pelea? Soledad no va a rendirse fácilmente. Va a usar todos los recursos que tenga para demostrar que no soy apto para ser padre y mucho menos para adoptar. ¿Y si tiene razón?, preguntó Camila. ¿Y si realmente no es buena idea? Rodrigo se arrodilló frente a ella. Camila, en una semana has hecho más por mi hijo que todos los profesionales que contraté en 3 años. Has traído vida a esta casa. Has traído esperanza. Si eso no es razón suficiente para pelear, entonces no sé qué lo sería. Esa tarde Rodrigo canceló todas sus reuniones de trabajo y se dedicó a hacer llamadas a abogados especializados en adopciones. Camila se quedó con Benjamín, quien no paraba de hacer planes sobre cómo sería tener una hermana. Vamos a tener que compartir secretos, decía, y vas a tener que enseñarme a bailar mejor. Y cuando crezcas voy a protegerte de los chicos malos. Camila reía con sus ocurrencias, pero por dentro sentía un miedo que conocía bien. Era el miedo de esperar algo bueno, sabiendo que las cosas buenas tenían la costumbre de desaparecer cuando menos lo esperabas. Esa noche, antes de dormir, Benjamín fue a su cuarto. Camila, ¿tienes miedo? Sí, respondió ella honestamente. Mucho miedo. Yo también, pero mamá me dijo una vez que el miedo solo es malo si te impide hacer cosas buenas. Y esto es algo bueno, ¿verdad? Sí, Benjamín, esto es algo muy bueno. Entonces, vamos a ser valientes juntos. Se acurrucó junto a ella, como había hecho Sofía cuando eran pequeñas. Y por primera vez en años, Camila se durmió sintiendo que pertenecía a algún lugar. Pero afuera las tormentas se estaban formando y pronto tendrían que enfrentar una batalla que determinaría el futuro de todos. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con una llamada que cambiaría todo.
Su abogado, Fernando Morales, tenía noticias que no eran alentadoras. Rodrigo, necesitamos hablar urgentemente. Soledad presentó una demanda formal ayer por la tarde. No solo busca la custodia de Benjamín, sino que también solicitó una orden de alejamiento para que la menor no pueda estar cerca del niño. ¿Pueden hacer eso legalmente? Sí. Argumenta que la presencia de una menor desconocida en tu casa representa un peligro para Benjamín. Además, contrató a Patricia Enríquez como su abogada. Rodrigo sintió que el estómago se le hundía. Patricia Enríquez era conocida por ser despiadada en los tribunales de familia. ¿Qué opciones tenemos? Pocas, si somos honestos. La adopción que propones normalmente toma meses, a veces años. Y con el proceso de custodia en curso, cualquier juez va a ser muy cauteloso. Cuando Rodrigo bajó a desayunar, su expresión lo delataba. Camila y Benjamín estaban sentados a la mesa, pero la alegría del día anterior había sido reemplazada por una tensión palpable. ¿Qué pasó?, preguntó Camila. La situación es más complicada de lo que pensé, le explicó la conversación con su abogado. Benjamín escuchaba con los ojos cada vez más grandes. ¿Van a separarnos?, preguntó El niño con voz temblorosa. No voy a permitir que eso pase, respondió Rodrigo, pero su voz no sonaba tan segura como hubiera querido. En ese momento, Carmen apareció en el comedor con expresión preocupada. Señor Montalbán, hay varios autos afuera, parecen periodistas. Rodrigo se asomó por la ventana y vio una pequeña multitud de reporteros y camarógrafos en la entrada de su casa. ¿Cómo supieron?, murmuró. Soledad, respondió Camila. Ella los llamó, ¿verdad? Rodrigo asintió sombrío. Su cuñada estaba jugando todas sus cartas, incluyendo la presión mediática. El teléfono de la casa no paraba de sonar. Carmen contestaba las llamadas, pero todas eran de periodistas pidiendo declaraciones sobre el millonario que adoptó a una niña de la calle y el caso de custodia que sacude a la alta sociedad. Tenemos que salir de aquí, dijo Rodrigo. No podemos estar encerrados como prisioneros. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó Camila. Tengo una casa en la playa en Viña del Mar. Allí podemos pensar con tranquilidad. Mientras hacían las maletas, Benjamín se acercó a Camila. Esto es culpa mía por pedirte que te quedaras. No, Benjamín, nada de esto es culpa tuya. A veces los adultos complicamos las cosas porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Tu tía tiene miedo de que tu papá cometa un error. Tu papá tiene miedo de perderte. Y yo tengo miedo de perder la única familia que he tenido en años. ¿Y qué hacemos con tanto miedo? Camila sonrió a pesar de la situación. Hacemos lo que me dijiste anoche. Somos valientes juntos. Salieron de la casa por el garaje evitando a los periodistas. El viaje a Viña del Mar se hizo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La casa de la playa era más pequeña que la mansión de Vitacura, pero igual de acogedora. Desde la terraza se podía ver el océano y el sonido de las olas tenía un efecto calmante. Aquí Isabel y yo pasamos nuestra luna de miel, le contó Rodrigo a Camila mientras Benjamín exploraba la casa. Después trajimos a Benjamín muchas veces cuando era pequeño. ¿Cree que ella aprobaría lo que está haciendo? Rodrigo se quedó pensativo por un momento. Isabel siempre decía que la familia no se trataba de sangre, sino de amor. Creía que había que ayudar a quien lo necesitara sin esperar nada a cambio. Entonces creo que sí aprobaría. Esa tarde Fernando Morales llegó a la casa con noticias mixtas. Tengo una propuesta de Soledad, anunció. Está dispuesta a retirar la demanda de custodia si tú renuncias a cualquier intento de adopción. Y si la menor sale de tu casa inmediatamente, no respondió Rodrigo sin dudar. Rodrigo, piénsalo. Es tu hijo. ¿Estás dispuesto a arriesgar perderlo por una niña que conociste hace una semana? Esa niña salvó a mi hijo. Le devolvió la voz, la sonrisa, las ganas de vivir. No voy a abandonarla ahora. ¿Y si pierdes a Benjamín en el proceso y si lo pierdo de todas formas, crees que va a volver a hablar si Camila desaparece de su vida? ¿Crees que va a perdonarme si permito que se la lleven? Fernando suspiró. Está bien, entonces vamos a pelear, pero necesito que entiendas que las probabilidades están en nuestra contra. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, testimonios, médicos, terapeutas,
cualquiera que pueda atestiguar el progreso de Benjamín desde que Camila llegó. Segundo, una evaluación psicológica completa para ti. Tercero, informes sobre el bienestar de Camila en tu casa. ¿Y cuánto tiempo tenemos? La audiencia preliminar es en una semana. Cuando Fernando se fue, Rodrigo se sentó en la terraza a mirar el océano. Camila se acercó y se sentó a su lado. Todavía puede cambiar de opinión, le dijo. Puedo irme ahora antes de que las cosas empeoren. ¿Es eso lo que quieres? No, pero tampoco quiero que pierda a Benjamín por mi culpa. Camila, hace una semana yo era un hombre que había perdido la esperanza. Mi hijo no me hablaba. Yo trabajaba solo para no pensar y cada día era igual al anterior. Tú cambiaste eso. Benjamín habría vuelto a hablar eventualmente. No lo creo. Y aunque lo hubiera hecho, yo habría seguido siendo un padre ausente, perdido en mi culpa. Tú me recordaste cómo es tener una familia real. Benjamín apareció en la terraza corriendo. Vengan a ver. Hay delfines en el mar. Efectivamente, a lo lejos se podían ver varios delfines saltando entre las olas. Los tres se quedaron observándolos en silencio, hipnotizados por la belleza del momento. ¿Saben qué?, dijo Benjamín de repente. Sin importar lo que pase, siempre vamos a tener este momento. Nadie nos lo puede quitar. Camila sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ese niño de 8 años tenía más sabiduría que muchos adultos. Tienes razón, murmuró. Nadie nos lo puede quitar. Esa noche, mientras Benjamín dormía, Rodrigo y Camila se quedaron despiertos planeando la batalla que se avecinaba. No iba a ser fácil, pero por primera vez en años los dos tenían algo por lo que realmente valía la pena luchar. 2 años después la casa de Vitacura había cambiado completamente. Ya no era el mausoleo silencioso que había sido durante tanto tiempo. Ahora estaba llena de vida, risas y el sonido constante de pasos corriendo por los pasillos. Camila bajó las escaleras esa mañana de sábado con su uniforme escolar doblado sobre el brazo. Había terminado el colegio la semana anterior con las mejores notas de su clase y en marzo comenzaría a estudiar psicología en la Universidad Católica. Camila gritó Benjamín desde el jardín. Ven a ver lo que hice. Salió al patio y encontró a su hermano menor construyendo una casa en el árbol con la ayuda de Rodrigo. Los dos estaban cubiertos de acerrín y sonreían como si estuvieran descubriendo el fuego. Es para Sofía, explicó Benjamín limpiándose las manos en su overall. Para cuando venga de visita el próximo mes. Camila sonrió. Encontrar a Sofía había sido un proceso largo y complicado, pero finalmente la habían localizado en una familia de acogida en Valparaíso. Ahora tenía 12 años, estudiaba danza y visitaba la casa cada 2 fines de semana. La relación entre las hermanas se estaba reconstruyendo lentamente, pero con bases sólidas. Se va a emocionar mucho cuando la vea, dijo Camila abrazando a Benjamín. Papá, gritó una vocecita desde adentro de la casa. Carmen dice que el desayuno está listo. Isabela, de 4 años, apareció corriendo en el jardín. Era la hija de unos amigos de Rodrigo que habían muerto en un accidente de auto 6 meses atrás. Sin dudarlo, Rodrigo había iniciado los trámites de adopción y ahora Isabela era oficialmente parte de la familia Montalbán. Ya vamos, princesa, respondió Rodrigo cargándola en sus brazos. Camila los observó caminar hacia la casa y sintió esa sensación familiar de calidez en el pecho. Durante mucho tiempo había creído que la familia era algo que le había sido arrebatado para siempre. Ahora sabía que la familia era algo que se construía día con amor, paciencia y decisiones valientes. El proceso legal había sido agotador. Soledad había peleado hasta el final, presentando testigos y argumentos cada vez más desesper. Adiós. Pero al final el juez había fallado a favor de Rodrigo. Las evaluaciones psicológicas, los testimonios de los médicos, y sobre todo, el evidente bienestar de Benjamín habían sido determinantes. La familia Montalbán, había dicho el juez en su veredicto final, ha demostrado ser un entorno estable y amoroso para todos los menores involucrados. La adopción de Camila Ríos se aprueba y la custodia de Benjamín Montalbán permanece con su padre. Soledad había salido del tribunal sin decir palabra. Desde entonces solo los visitaba en Navidad y cumpleaños, manteniendo una relación cordial, pero distante. En el comedor, la mesa estaba puesta para 5.
Rodrigo había reducido considerablemente sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades en su empresa para poder estar presente en la vida de sus hijos. ¿Qué planes tienen para hoy?, preguntó Carmen mientras servía panqueques. Camila tiene que ir a buscar los resultados de la PSU, respondió Rodrigo. Y después vamos al cine. Es tradición familiar los sábados. Yo quiero ver la película de los superhéroes, gritó Isabela. No, la de las princesas, protestó Benjamín. Camila prefiere las princesas. Podemos ver las dos, intervino Camila, una en la tarde y otra en la noche. ¿Y si invitamos a Sofía?, sugirió Benjamín. Podemos llamarla para que venga antes. Es buena idea, dijo Rodrigo. Le pregunto a su familia de acogida. Después del desayuno, Rodrigo y Camila fueron juntos a buscar los resultados del examen de admisión universitaria. En el auto, mientras esperaban en el tráfico, él la miró de reojo, nerviosa un poco, pero ya no importa tanto el resultado. Sé que voy a estudiar algo en algún lugar. Eso antes era impensable. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? ¿Qué? Que a pesar de todo lo que viviste, nunca perdiste la capacidad de amar. Salvaste a Benjamín, pero también me salvaste a mí. Camila le tomó la mano. Nos salvamos mutuamente, papá. La palabra papá todavía le sonaba nueva en los labios, pero cada vez más natural. Al principio había sido difícil llamar así a Rodrigo, pero él había sido paciente esperando a que ella se sintiera cómoda. Los resultados de la PSU fueron excelentes. Camila había obtenido el puntaje suficiente para estudiar psicología en cualquier universidad del país. Vamos a celebrar, gritó Rodrigo cuando salieron de la oficina. ¿Qué quieres hacer? Ir a casa, respondió Camila sin dudar. Cantarles a mis hermanos. De regreso en la casa, la noticia fue recibida con gritos de alegría. Benjamín la abrazó con fuerza. Isabela aplaudió sin entender muy bien qué pasaba y Carmen lloró de emoción. Mi hermana va a ser doctora, gritó Benjamín. Psicóloga, corrigió Camila riendo. Voy a ayudar a niños como nosotros. Esa noche, después del cine y la cena, cuando ya todos estaban dormidos, Camila se quedó despierta en su cuarto escribiendo en el diario que había empezado a llevar desde la adopción. Querido diario, escribió, hace 2 años yo era una niña que vivía a día, sin esperanza, sin familia, sin futuro. Hoy soy hija, hermana, estudiante universitaria. Tengo una casa donde siempre seré bienvenida. Personas que me aman incondicionalmente y sueños que sé que puedo cumplir. A veces la vida te sorprende. A veces una sola noche puede cambiar todo tu destino. A veces el amor llega cuando menos lo esperas, con la forma más inesperada. Mi familia no comenzó con sangre. Comenzó con pasos de baile en un salón elegante, con la mano pequeña de un niño que necesitaba un amigo, con la valentía de un hombre que decidió que el amor era más importante que las reglas sociales. Somos una familia construida con decisiones valientes, sostenida por amor incondicional y fortalecida por las pruebas que hemos superado juntos. Y esto es solo el comienzo. Cerró el diario y se asomó por la ventana. En el jardín, bajo la luz de la luna, podía ver la casa del árbol que Benjamín había construido para Sofía. Era un símbolo perfecto de lo que habían logrado, un refugio construido con sus propias manos, un lugar seguro donde cualquier miembro de la familia podía encontrar paz. Se acostó, sabiendo que mañana sería otro día lleno de posibilidades, rodeada de las personas que había elegido amar y que la habían elegido a ella. En el cuarto de al lado, Benjamín soñaba con su hermana mayor graduándose de la universidad. En el piso de abajo, Rodrigo revisaba los planos de una nueva escuela que su empresa construiría gratuitamente para niños de escasos recursos. Y en una casa de Valparaíso, Sofía se quedaba dormida abrazando la foto de su hermana mayor, contando los días que faltaban para visitarla otra vez. La familia Montalbán había aprendido que el amor verdadero no conoce límites, no entiende de diferencias sociales y siempre encuentra la manera de triunfar sobre el miedo. Y todos vivieron no exactamente felices para siempre, porque la vida real no es un cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Vivieron amándose incondicionalmente, apoyándose mutuamente y construyendo cada día una historia que valía la pena contar. Te emocionó la historia de Camila, Benjamín y Rodrigo. Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino del amor incondicional y las decisiones valientes. La transformación de estos personajes desde la soledad hasta encontrar su hogar en el corazón de los otros es un testimonio poderoso de que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro destino y abrir nuestras puertas a quienes más lo necesitan.
Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con esas personas especiales que creen como nosotros en el poder transformador del amor familiar. Suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran la esperanza, la valentía y los vínculos humanos que nos hacen mejores personas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias de amor y esperanza viajan por todo el mundo uniendo corazones sin importar las fronteras.